compartir la palabra del Señor. Le invito, por favor, que busque el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12. Versículo 28, Marcos 12, 28 al 34, vamos a leer. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Amén. Oramos esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor, tu misericordia, el privilegio de estar esta mañana junto a mis hermanas, adorando tu nombre, exaltándote, creyendo, Señor, que tú tienes poder para contestar las peticiones que han enviado mis hermanas, las peticiones que tienen en sus corazones, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no cambias, Señor. Tú sanas, tú libertas, tú provees, Señor. Tu brazo, tu mano poderosa no se ha cortado. Lo creemos y lo recibimos de parte de ti. Te rogamos que a través de tu palabra podamos ser edificados, instruidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Quiero hablar esta mañana acerca del tema: no es suficiente solo el conocimiento. No es suficiente solo el conocimiento. Conocer sin obediencia no es suficiente. Conocer de Dios, tener conceptos, criterios acerca de Dios, no es suficiente para el ser humano. Acá se nos relata Jesús en los versículos anteriores, cuando el versículo 28 dice: acercándose uno de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? También eran conocidos como los maestros de la ley. Hay pasajes de la Escritura en los Evangelios que mencionan tal maestro de la ley. Entonces, un maestro de la ley era un escriba. Ellos eran expertos religiosos dedicados a estudiar, interpretar y enseñar la Torá, que así le llamaban a la ley de Moisés, a los 5 libros del Antiguo Testamento, la ley de Moisés.
actuando como autoridades legales y escriturales. Es decir, que un escriba era alguien que era un experto en el estudio, en la interpretación y en la enseñanza de la ley de Moisés hacia los judíos o israelitas. Ellos eran los encargados de elaborar las leyes y enseñarlas. Aunque conocían profundamente las Escrituras, Jesús los censuró a menudo por su legalismo extremo. Es decir, ellos eran legalistas al extremo. También eran faltos de compasión y por anteponer tradiciones humanas a la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor en repetidas ocasiones en los evangelios les dijo: ustedes enseñan mandamientos de hombres, anteponiéndose a lo que la palabra del Señor enseñaba, porque ellos eran tan extremistas que a la hora de elaborar las leyes, cómo Israel se tenía que conducir, cómo las personas tenían que actuar en el templo, en los rituales, ellos eran extremistas. Y el Señor censuró todo eso, el Señor criticó. En el capítulo 23 de Mateo, del versículo 1 al 7, se lo voy a leer como lo dice la Nueva Biblia al día. Mateo 23, del 2 al 7, dice: cualquiera que ve a estos escribas y fariseos creando leyes, se creerá que son Moisés en persona. Claro, obedézcanlos, dijo el Señor, hagan lo que dicen, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Recargan a la gente de mandamientos que ni ellos mismos intentan cumplir, y luego se dedican a hacer obras de caridad para que los demás los vean, para aparentar santidad. Se ponen en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en las tiras de pergamino o piel más anchas que puedan encontrar, y procuran que los flecos de sus mantos sean más largos que los de los demás. Y les encanta ir a los banquetes y sentarse a las cabeceras de las mesas, e ir a la sinagoga y sentarse en las primeras sillas. Y cuando andan por las calles, les gusta que les digan rabí, rabí, que significa maestro. El Señor criticó la conducta de los escribas. El Señor dijo: ellos se creen que son Moisés, dijo el Señor. Está bien, dijo, obedezcan lo que ellos enseñan de la Escritura, pero no hagan como ellos hacen, porque la práctica y la enseñanza en un escriba distorsionaba, no iba acorde a la posición que ellos tenían. Qué terrible es, hermanos y hermanas, que nosotros como cristianos hablemos de amor, de justicia, de paz, de misericordia, y no la practiquemos, no la desarrollemos en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales, que hablemos de perdonar y no perdonamos, que hablemos de santidad y no la vivimos. Por eso le dije el tema: no
es suficiente solo conocer. Hay gente que conoce Biblia, hay gente que se aprende pasajes de la Biblia, pero no como un aprendizaje personal de ponerlos en práctica, sino para andar señalando a los demás, para andar viendo, como el Señor dijo: ¿por qué ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tú tienes? Saca primero, dijo, la viga que tú tienes, para que veas bien y puedas corregir a tu prójimo. ¿Se han encontrado personas así, hermano? ¿O les estoy contando un cuento nada más? Hay personas así en el Evangelio. Se visten de largo, se visten bien, porque piensan que la santidad externa aparentan. Como Pablo dijo en una de sus cartas: tendrán apariencia de piedad. Se ven personas pulcras, íntegras, intachables. El escriba o el maestro de la ley era un personaje que, aún dice ahí en Levítico, Dios les había dicho a los levitas que en sus mantos ellos tenían que hacer flecos. Estos los hacían más largos, para que dijeran: wow, mire el manto de ese maestro de la ley, qué fleco más elegante, ese hombre es un santo de Dios. Porque ellos se preocupaban nada más por la apariencia externa. Por eso Jesucristo los criticó y les dijo: ustedes limpian el vaso por fuera nada más, pero por dentro el vaso está sucio. Es triste hallar gente así en las iglesias, que solamente nos preocupamos por la apariencia externa y señalamos: uy, no ande en calzonete, eso es pecado. Uy, no se corte así el pelo. Uy, la ceja. Uy, la pestaña. Uy, ese vestido, el color. Mire, es increíble, aún hay iglesias que si usted se pone color negro, dicen que anda en pecado, hermano. Una blusa negra, una camisa negra, y piensan que andar de blanco, camisa blanca, eso es santidad, dicen ellos. Es triste. No se arregle. Bueno, yo he conocido personas que ni perfume, hermano. Conozco un hermano que él ni perfume usa, ni desodorante, porque es pecado, eso es del mundo, dice. Pobrecita la esposa cuando lo abraza. Qué tremendo. No, dice: uy, no se eche perfume, no se peine, eso es maldad, eso es pecado. Aquí en la iglesia abunda gente así, hermano. Recuerdo hace un par de años, a mí me tocaba dirigir en uno de los cultos dominicales, y un diácono, no voy a decir de qué distrito es, se me acercó y me dijo: uy, me dijo, hermano, me dijo, dígale a fulano, y me señaló a uno de los músicos, que se quite esa barba, me dijo. ¿Cómo pueden permitirme, dijo, que suba gente barbuda al púlpito? Yo estaba platicando con otro hermano, y el hermano solo a eso llegó, ni saludó, ni nada. Bien maleducado, interrumpió la plática y solo para decirme: mire, me dijo, fulano, quítenle esa barba, eso es pecado, me dijo. Imagínense lo que él estaba señalando y la actitud de él.
Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice: en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas que no se ha de robar, robas. Médico, cúrate a ti mismo. Es lo que Pablo le dice a la iglesia. Entonces el escriba cuidaba su apariencia, cuidaba: no haga esto, no haga lo otro, no se vista así. Bueno, es más, hermanos, el día de reposo, una de las leyes que ellos se habían inventado es que un israelita no podía dar en el día de reposo más de 900 pasos. Si daba 901, ese ya era digno de juicio. Imagínense. O sea, ¿y dónde la Biblia dice eso, hermano? Por eso cuando el Señor sanó a una mujer en día de reposo, ellos se enojaron y no se dirigieron a Jesús, sino que se dirigieron a la multitud que estaba ahí en la sinagoga y le dijeron: vengan en otros días a ser sanos, no en día de reposo. Y el Señor le dijo: hipócritas, si tu bestia tiene sed en día de reposo, no le das agua. Si tu buey cae en una fosa en día de reposo, no lo sacas. Habéis oído, olvidado que la Escritura dice: misericordia quiero y no sacrificio. Hay gente que se marea con un uniforme, con una posición. Le dan un privilegio y se siente superior, o nos sentimos superior a los demás. Cuando el Señor Jesucristo dijo: el que quiere ser grande entre ustedes tiene que ser el servidor de todos. Porque hay gente que, como le digo, yo he conocido hermanos que han sido ayudas de privilegio y en la siguiente elección dejan de ser ayudas, se enojan, se resienten, porque se creen dueños del privilegio, se molestan. Este escriba evaluó la respuesta de Jesús dada minutos antes, porque habían tenido una plática sobre la resurrección. Los saduceos le habían preguntado a Jesús aquel caso, ¿no?, de la mujer que había sido esposa de los 7 hermanos y que en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser mujer? Y el Señor le dijo: ustedes malinterpretan las Escrituras, porque en el reino de los cielos no habrá bodas, no habrá casamiento. Da gracias a Dios, hermano. Ya no van a tener esa cruz allá en el cielo. Ya no. Entonces el Señor le responde en el versículo 26, le dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Moisés en la zarza? Le habló Dios a Moisés en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces el escriba escuchó que le había contestado a esos saduceos correctamente. Entonces evaluó la respuesta de Jesús minutos antes. Miren qué atrevido, ¿no? Porque en el versículo que hemos leído, 28, dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor,
al Dios eterno, al Rey de Reyes, le pregunta, como habemos muchas personas que, ¿por qué permites que me pase esto? Se imagina a Dios, al Rey, al Supremo, al único Dios verdadero. A veces, hermanos, empezamos a disputar con Dios, a preguntarle. Le dice muy bien, le dio la aprobación por cómo le había respondido a los saduceos, y ahora le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Se imagina al dador de los mandamientos, porque dice la Biblia en Éxodo que cuando Moisés estaba en el monte, Dios con su dedo escribió los mandamientos. O sea, se imagina, le estaba preguntando a Dios mismo. Se recuerda aquel pasaje cuando Abraham se queda con el Señor y los dos ángeles descienden a Sodoma, y Abraham se queda con el Señor platicando, o el Señor se queda con Abraham platicando. Y Abraham le dice, que el Señor dice, le esconderé a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer. Y le revela y le dice, he enviado a destruir Sodoma porque la maldad ha llegado a un nivel insoportable. Y Abraham le dice, con todo respeto, mi Señor, le dice, ¿y si hubieran 50 justos? Por amor a esos 50, ¿no perdonarías? Y el Señor le dice, si hubieran 50 justos, los perdono. Mi Señor le dice, ¿y si hubieran 40? Si hubieran 40, los perdonaría. Disculpe el atrevimiento, le dice, y si hubieran 30, pero vea la actitud con la cual Abraham está hablando con el Señor. Una actitud de humildad, ¿no? O sea, como nosotros, los seres humanos, perecederos, imperfectos, llenos de maldad y de pecado, vamos a venir a exigirle a Dios, a decirle cómo Él tiene que hacer las cosas. No, Él es el Dios. Como aquel coro que decía, soy barro nada más, Señor. Soy barro que te alaba. Soy barro, pero a veces se nos olvida que somos barro. Y nos creemos porcelana fina. La hermana intocable, el hermano intocable. Uy, inclínense ante el siervo de Dios. Yo conocí un pastor que les pedía a los servidores que cuando él llegara, gracias a Dios no aquí, en otra iglesia, que cuando él se bajara del carro, los servidores de la iglesia tenían que hacerle el pasillo para que el gran hombre de Dios pasara. Es tremendo. La Biblia dice que debemos de amar. Amen a los pastores, oren por ellos. Aquellos hermanos, hermanas que nos exhortan, ténganlos por alta estima. Debemos de tener ese cariño hacia la hermana que le motiva, que es servicial y todo, pero sabemos que el único Dios que merece adoración es nuestro Dios. A Él adoramos, a Él servimos, a Él amamos. Gloria a Dios. Por eso David escribe en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Este escriba le pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y mire la humildad del Señor que le contesta. Dios, a veces, hermanos, uno es atrevido al hablar con Dios y
Dios en su gracia, en su misericordia, no nos extermina. Como la gente que lo retaba en la cruz y le decían: a otro salvó, él no se puede salvar. Aún los malhechores le decían: bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. ¿Se imaginan? Pablo, al hablar de su apostolado, del llamado de Dios, él decía que él se sentía que era como un abortivo, dice. Por último se me apareció a mí, no siendo digno, dice Pablo, porque yo era perseguidor de la iglesia, pero él tuvo misericordia de mí, decía Pablo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, una actitud de humildad, de reconocimiento, que todo es gracias a él, hermanos, que no merecemos nada. Y si ahora tenemos una posición, un uniforme, más humildes tenemos que ser, porque él es el que da los privilegios. El maestro fue humilde y le contesta en el versículo 29 al 31, le contesta el Señor. Y viene el escriba en el versículo 32, le dice: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Bravo, Señor, le digo. Bien ha contestado. La criatura poniéndole un 10 al Creador. ¿Se imagina qué tremendo, no? A veces el orgullo humano, la soberbia, porque ellos no reconocían a Jesús como el Mesías. El Evangelio de Juan dice que Jesús no tenía necesidad que le contaran cómo eran las personas, porque Él conoce todo, hermano. Él conoce todo. O sea, Jesús no tenía necesidad que nadie le llegara con un chambre. Mira, Señor, fíjate que estaban hablando. No, Él todo lo conocía, aún los pensamientos. El Señor en repetidas ocasiones le dijo: ¿qué hacen ustedes cavilando en sus mentes, en su corazón? Aquel fariseo Simón, cuando aquella mujer entró a la casa y empezó a llorar y a enjugar los pies del Señor con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos, dice que pensó, no lo dijo, lo pensó: si este fuera un verdadero profeta, supiera la clase de mujer que le está tocando. Y el Señor le dijo: Simón, entré a tu casa y no me recibiste con un beso. Esta mujer no ha dejado de besar los pies. Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, que era cortesía. Como cuando uno recibe una visita y usted le dice un vasito con agua, pero si usted entra, no, ni bienvenido, hasta turrar una cara porque usted llegó. Usted percibe eso, usted se siente mal y dice: pucha, qué mal agradecido, qué mal anfitrión, y agua nos ofreció. El Señor supo quién era Simón, cómo era Simón. ¿Y cuál fue el dictamen de Jesús en el versículo que sigue, 34? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Tienes el conocimiento. Hay gente que usted habla con ellos y no, sí, yo sé que tengo que dejar la cerveza, yo sé que esto no le agrada a Dios, yo sé que
tengo que ir a la iglesia, yo por eso mando a mis hijos, porque para que ellos vayan por el buen camino. Pero cuando uno los confronta a entregarse a Dios, no, le dicen, no. Y saben que tienen que dejar la amante, saben que tienen que cambiar su conducta. No, si mi mamá desde chiquito me enseñó la Biblia, sí, pero no la ponen en práctica. Igual era este hombre, dio una respuesta sabia. Vuelvo y repito, hay hermanos que se saben, hermanos, la Biblia de pasta a pasta. Pero cuando uno ve cómo actúan, cómo hablan, son criticones, lengones, malcriados. Se creen mejor que cualquiera. Ya se pusieron serios. Andan con cuidado en la iglesia, y uno al verlo dice: oh, la gran sierva de Dios. Oh. Por eso está aquel refrán que las apariencias engañan. No todo lo que brilla es oro. ¿Cuál fue el dictamen de Jesús? No estás lejos del reino de Dios. Al igual que el joven rico, ¿se acuerda de aquel joven que le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo mi Padre. Los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. ¡Oh! Le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: una cosa te hace falta. Ah, no, yo estoy en la élite de estos inicios. Ah, no, yo soy diácono, diaconisa, servidora desde 1900, no me acuerdo. Sacan pecho, ¿verdad? Una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Ahí no le gustó. Hay personas que vienen y se gozan en las alabanzas y todo, pero cuando oyen que se les llama al arrepentimiento, que se arrepientan, que se entreguen a Dios, ah, no, todo estaba bien hasta que empezó a hablar así. El que conoce, hermanos, y ese conocimiento no lo lleva a la práctica, no tiene excusa delante de Dios. Es como cuando exhorta usted a sus hijos y nuestros hijos nos dicen: si yo sabía que no te he dicho, le dice usted, que no lo hagas. Sí, mamá, yo lo sabía, pero ¿y por qué lo hiciste, pues? ¿Qué dice la Biblia? Santiago 1:22 dice: pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. La Reina Valera dice: no hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿Cuánto tiene usted de estar viniendo a los ayunos, por ejemplo? Quizás usted de las hermanas que: no, yo testifico que desde que se hizo el primer ayuno en la Elín, yo no he faltado. Hablemos de su práctica. ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dice su esposo? ¿Qué dicen los demás? Porque la Biblia dice: alábete el extraño y no tu propia boca. No, hombre, si echarse flores a uno mismo, hermano, eso es fácil. Yo aquí, yo allá, yo he hecho esto, yo hice aquí. Sin mí la reunión se acaba, sin mí el sector se arruina, sin mí la célula, la zona se echa a perder y uno se siente el pavo real.
Y esos son los hermanos yo, ¿verdad? Yo, dice. Y personas así, hermano, a uno, hasta al mismo ser humano le choca. Por eso dice la Biblia que al humilde Dios lo exalta, pero al altivo, dice, al soberbio, lo ve de lejos. Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. El que me ama obedecerá mi palabra. Aquí nosotros podemos llorar, hermano, tirarse al suelo: ay, Señor, te amo, papito. Pero al salir de aquí se tiene que dar el fruto de esa gran llorada que dimos. Pero si al salir ya va peleando en el bus por el asiento, no le caló nada. Hay gente que no entiende. La mantelina es para que la use, no para que la deje en el asiento reservando. Estamos en el 2026 y todavía hay gente así. No entiende. Y ahí andan prestando. Y la suya, hermano, es que en el bus, que no me quitan del puesto. Salmo 128:1. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Salmos 37:23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Qué triste este hombre. No estar lejos. No estar lejos del reino de Dios. Nosotros ya estamos adentro, hermano. Estamos obedeciendo. Por eso cuando se habla de la venida del Señor, hay gente que le teme a la venida del Señor. Tienen años de estar en la iglesia. No vengas todavía. No, es que no estoy preparado. ¿Cómo es que el Señor nos va a estar pidiendo opinión? Él va a venir. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Él no le va a dar qué decir, María, Diego, Juana, qué decir. Llego la otra semana. El Señor no va a andar preguntando. Él ya tiene el día y la hora. De que viene. Pero, ¿qué piensa usted? Casi me voy. No, es que aquí no es casi. Casi entro al cielo. No. O estamos o no estamos. Y aunque tengamos títulos de líder, teología, aquí, allá, pero no amamos, no mostramos misericordia, no ayudamos al débil, no hablamos de Cristo, no mostramos un testimonio. Solo andamos tijereando a los demás, los hermanos tijera, que ahí andan tijereando, pero ellos no se pasan la tijera. Ellos no se cortan las orejas ni la lengua, no lo andan viendo. ¿Quién? No estar lejos del reino de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a practicar lo que aprendemos y a seguir aprendiendo
Pablo decía, no lo he alcanzado todo. Vamos al ayuno. No, yo no necesito de eso. Ustedes, yo no. Mire qué bonito. Vamos a la iglesia. No, si el domingo fui, yo con cada domingo que vaya es suficiente. Va a ir a la vigilia. No me hace daño, pero el 24 y 31 de diciembre amanece y ahí no le hace daño vigilar. No, es que muy lejos, pero armemos una excursión a la playa del Tamarindo, 3 de la mañana. La gente ni duerme. Y ahí sí invitamos, comadre, venga, vamos a ir a la playa. Mire, tráigase a la familia, pero mire si trae a alguien a la iglesia. Hasta escondemos la Biblia. No estás lejos. No basta, hermano. Solo con conocer. Hay que ponerlo en práctica. Debo de ponerlo en práctica. En mi hogar, con mis hijos, con los vecinos, con la familia. No, yo por eso no le hablo a nadie, dice usted. Y la hermana creída, así la conocen en la colonia. El hermano creído, ese ni el saludo contesta, dicen los incrédulos. Ah, pero aquí en la iglesia nos llenamos. Papito, te amo, mi cielo, mi Señor. Allá afuera, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. La luz no se esconde, se pone en un lugar alto, un lugar visible, para que sirva de beneficio para los demás. Amén, hermano. Sigamos viniendo, sigamos aprendiendo, sigamos escuchando, pero que se nos note. 3 años y medio aproximadamente los discípulos habían estado con Jesús y algo se les notaba, porque a Pedro en el huerto, usted recordará, en el patio de la casa del sumo sacerdote, le dijeron, tú te pareces a él, tú te pareces. Qué feo es que digan de nosotros, y es cristiano, mire, se robó y va a la iglesia, se llevó el marido de la otra, mire. Y es predicador, y mire que estafó. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conocerán. Padre, esta tarde, gracias te damos. Ayúdanos. Hay conocimiento escritural en nuestra vida. Ayúdanos a ponerlo en práctica.